Vamos a empezar con este repaso del examen de lo que es lectoescritura y tenemos este documento que nos entregó el profesor en el cual nos dice que en el tema uno van a entrar los modelos de lectura y comprender que el más completo es el interactivo y también conocer las tres corrientes que explican cuándo empezar el proceso de lectoescritura. O sea, estas dos cosas van a ser las más importantes y fundamentales, o por lo menos las cosas mínimas que tenemos que saber para que el tema uno pues lo podamos resolver de forma airosa. O sea, cuáles son los modelos de lectura y comprender que el más completo es el interactivo y qué tres corrientes explican cuándo se tiene que comenzar el proceso de lectoescritura. Entonces, este es el esquema de este tema, ¿no? Aquí nos están diciendo ya cuál es el momento idóneo. Tenemos lectura precoz, prerequisitos y enfoques. El biologista, el vigosquiano y el mixto. ¿Qué pilares básicos vamos a encontrar en la lectoescritura? Y luego la definición. ¿Qué es la definición de lectoescritura? La comprensión de la lectoescritura con su planteamiento didáctico, niveles, habilidades, códigos y el planteamiento. Puede ser ascendente, descendente e interactivo. Esto es lo que precisamente nos lo va a decir aquí. Entran los modelos de lectura y comprender que el más completo es el interactivo. ¿No? Que ahora luego lo vamos a ver con más detalle. Entonces, vamos a empezar con el primer tema que está aquí. Entonces, ¿qué es la lectura? ¿Cómo estudia este tema? Ta, ta, ta. A ver, aquí tenemos la esquematización otra vez y ya pasamos a ver cómo enseñar la lectoescritura en infantil y primaria. Desarrollar esta capacidad de lo que es leer y escribir, pues son los procesos básicos del proceso educativo. Para enseñar a leer, para saber leer de forma comprensiva, interpretativa y reflexivamente, que es lo que estamos buscando, saber y entender y comprender e interpretar y reflexionar sobre aquello que lees. No sirve de nada leer como si estuvieras leyendo, o sea, leer los caracteres y no entender, no entender lo que lo que el mensaje que te quieren transmitir. Así que para enseñar a escribir también tienen que tener una expresión escrita adecuada, ¿no? La cosa es la lectura y ahora pasamos a la escritura. Para enseñar a escribir tienen que tener una expresión escrita adecuada. El docente se tiene que ver como si fuera un asesor que anima a los alumnos a que incorporen la lectura en su día a día, que sean lectores críticos y autónomos y que produzcan textos que sean coherentes y sean los textos correctos y que puedan corregirlos ellos mismos, puedan corregir, se den cuenta de cuando su texto no está bien hecho, no está bien escrito, etc. El docente, bueno, todos los que imparten asignaturas. Entonces, ¿qué modelos tenemos explicativos de la comprensión lectora? Recordemos que esto de los modelos, acabo de decir antes, que los modelos de lectura entran todos, entran. Y, sobre todo, comprender que el más completo es el interactivo. Eso es lo que ahora vamos a ver. Así que, recordar, leer no es descodificar, no solamente es descodificar, es un proceso en que el lector va a emplear lo que sabe, su experiencia, sus vivencias, para comprender el significado e interpretarlo. Se va a sentar en dos pilares, como es el texto y el lector, y la interacción entre ellos. Claro, si no hay un texto y un lector que lo lea, o sea, si no hay un objeto y un sujeto, el objeto es el texto y el sujeto es el lector, y que interactúen ambos, pues no vamos a producir, no se va a producir esta lectura. Que es complejo todo esto de la lectura. Y esta complejidad la vamos a ver porque hay muchos niveles, múltiples niveles. Tenemos los inferiores, comenzamos hablando de el ojo, que nuestro ojo es el que lo lee, nuestro oído es el que lo escucha, y ya empezaríamos a los procesos superiores, que van a ser el nivel superior son los procesos sintácticos y semánticos, que ya estamos hablando en un tema un poco más complicado. Y pues decimos que son superiores. La diversidad de finalidades va a ser, por un lado, el que yo quiero obtener información o que quiero interactuar con otras personas o que me quiero entretener. Entonces, la complejidad de la lectura, vamos a comenzar hablando de que
para comenzar hablando por un lado, que hay múltiples niveles en cómo se está produciendo, o sea, van a influir los procesos inferiores y los superiores, el ojo que lee, el oído que escucha, y luego todos los procesos sintácticos y semánticos, y luego como hay una diversidad de finalidades, pues ahí también va a darse una complejidad, porque no es lo mismo si leo para obtener información, para interactuar con otras personas, por ejemplo, en un blog, ¿no? En un chat que estás interactuando con otras personas, o si lo hago por entretenimiento, simplemente porque me divierte hacerlo, o sea, me entretiene. ¿Qué avances hemos encontrado en esto de la lectura? Pues que desde la psicología cognitiva y la teoría del procesamiento de información, pues hemos encontrado muchos avances. Hemos encontrado muchos avances en la psicología cognitiva y en la teoría del procesamiento de la información, pero en cambio no hemos encontrado tantos en el campo de la enseñanza. Es decir, seguimos enseñando a leer y a escribir de la misma manera como se ha podido hacer en el pasado, aplicando cosas nuevas, precisamente las que vienen de otros terrenos se pueden aplicar, pero en sí tampoco es que se haya producido un avance revolucionario. A pesar de esta diversidad teórica que acabamos de ver, es un hecho que hay una reorientación didáctica de la lectura hacia la recepción y hacia el lector, quien trae consigo una serie de conocimientos previos, el lector, que le van a permitir realizar inferencias, anticipaciones sobre el texto que van a ser necesarias para comprender e interpretar un texto. Así que el planteamiento didáctico va a estar basado en la recepción, o sea, la recepción es de cómo yo lo recibo ese texto. Y esto va a permitir pues, que los diferentes niveles, lingüístico, estilístico, literario, habilidades básicas, receptivas, productivas o códigos lingüísticos y literarios, pues lo podamos ir viendo, lo podamos ir relacionando. Ahora vamos a pasar a los modelos de lectura, que es lo que queríamos ver. Modelos de lectura y de los cuales nos dicen que el más importante es el interactivo. Pero los tenemos que conocer todos. Recordemos que estaba el ascendente, el descendente y por último el interactivo. En el ascendente teníamos grafía letra, luego pasamos a palabra, luego a frase y luego a texto. Es decir, pasábamos de lo más pequeño, de lo más particular, a lo más general. Es decir, una letra, una grafía, a una palabra, luego a una frase y luego a un texto. Es decir, de lo más pequeño a lo más grande. Y decimos que es ascendente, porque yo voy, digamos, ascendiendo de lo más pequeño, que es la grafía, a lo más grande, que es el texto, pues, ascendente. Lo más importante en este sistema, en este método, es decodificar el texto. O sea, yo lo voy leyendo y lo voy decodificando. Así que el texto es el protagonista. ¿Qué puntos débiles tiene? Pues la comprensión. Porque a veces tú eres capaz de decodificarlo, como si estuvieras decodificando un jeroglífico, es decir, yo sé leer ese jeroglífico, pero a lo mejor yo no entiendo ese idioma. Entonces, sé leer lo que significa cada uno de esos símbolos, imaginemos, pero no sé traducirlo. Entonces, como no sé interpretar lo que estoy leyendo, pues realmente no me sirve de nada leer en voz alta si no comprendo lo que quiere decir. Porque si no lo comprendo, entonces ¿de qué me sirve saber leerlo? Hay que comprender, hay que comprender. El mensaje te tiene que llegar. Si el mensaje no te llega, tenemos un problema. Y entonces en este módulo ascendente hay ausencia de actividades específicas para generar esta comprensión. Luego teníamos el módulo descendente, que entonces ya pasamos de la palabra o de la frase, y este como parte ya de la palabra o de la frase, va a entender el proceso lector desde lo que es ya el significado. Lo más importante en este modelo descendente que parte de lo que es de la palabra, de la frase, el lector es lo más importante. Crea el texto y al utilizar conocimientos previos para comprenderlo. Crea el texto al utilizar conocimientos previos para comprenderlo. Y los puntos débiles, pues se aseguran los medios para aquella comprensión, para que haya comprensión. Entonces nos encontramos en que ambos métodos contemplan solo una cara del proceso lector. Y ahora es cuando vamos a hablar del proceso interactivo, que va a tener en cuenta al texto y al lector. Entonces va a ser simultáneo, no va a ser lineal. Y de ahí que nos digan que es el que tenemos que conocer mejor. Así pues, encontrando un término medio, que es lo que llamamos el modelo interactivo, pues vamos a encontrar, digamos, un cierto equilibrio, por lo menos el que nos van a pedir que nos centremos más, ¿no? Teniendo en cuenta que el modelo ascendente, que es el que se le llama bottom-up, es de lo más pequeño a lo más grande, pero que lo más importante es descodificar el texto y que tiene punto débil que falla la comprensión. Luego tenemos el descendente,
que se le llama top-down, que parte de la palabra a la frase. Y lo más importante en este no es tanto el texto, sino el lector, o sea, la persona. Me centro en la persona y va a crear el texto al utilizar conocimientos previos para comprenderlo. Es decir, se va a basar en, como va a ir leyendo las palabras, las frases, y ya va a ir encontrando ese significado que tienen, entonces pues él irá creando ese texto. ¿Qué punto débil tiene? Pues que nos estamos asegurando que los medios son los correctos para que también se produzca la comprensión, o de nuevo nos va a fallar. Ah, seremos capaces de crear un texto, sí, 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 lo estaremos articulando muy bien, pero realmente estaremos entendiendo lo que quiere decir ese texto. Entonces, el interactivo va a tener en cuenta al texto y al lector. Va a tener en cuenta al texto como el primero que hemos dicho, el ascendente, y como al lector, que es el descendente. El descendente, que es este segundo, el top-down. Y el tipo de procesamiento que se va a dar en el modelo interactivo es aquel que es simultáneo, no es lineal. Entonces, en simultáneo voy a tener en cuenta el texto y voy a tener en cuenta al lector. Y por eso decimos que va a ser interactivo, una mezcla entre ambos. A la hora de comprender un texto, lo que va a influir es que va a contar, va a influir los esquemas mentales que yo tengo y las características de ese texto. El lector aporta su experiencia para construir un significado, por eso decimos que el lector es importante, por eso decíamos que en la segunda opción, en la descendente, el lector era, digamos, era el protagonista, ¿no? Porque ese lector, esa persona que lee, ese sujeto que está leyendo ese objeto, es el que va a aportar una experiencia para poder construir ese significado que nos están queriendo transmitir, ¿no? El autor del manual de la asignatura asume este modelo, es decir, el autor del manual precisando la necesidad de un estudio multidisciplinar y de ampliar el marco de análisis de los textos que lee. Vale, muy bien. Momentos para iniciar el proceso, sí, pero aún así, sí, se refiere al interactivo. Se refiere al interactivo, ¿eh? Se refiere que este interactivo es el que asume este profesor, que es el nuestro, porque dice que es que es el que más le interesa, o sea, es el suyo, ¿no? Está en esa corriente y precisa la necesidad de un estudio multidisciplinar y ampliar el marco de análisis de los textos que lee. Vale, entonces, momentos para iniciar este proceso. ¿Cuándo podemos empezar este proceso? Esto también es algo que nos decía el profesor que va a salir. Dice, la segunda cosa importante del tema 1, las tres corrientes que explican cuándo empezar el proceso de lectoescritura. Así pues, tenemos la concepción biologista, que mira, que las teníamos, el momento idóneo, cuándo comenzar, cuándo es el momento idóneo, teníamos esto, ¿eh? Y aquí tenemos enfoques, biologista, vygotskiano y mixto. Entonces teníamos el biologista, el niño necesita una serie de prerequisitos, o sea, una serie de capacidades para iniciar el aprendizaje de la lectura, es decir, no va a poder ponerse a leer a no ser que haya alcanzado una serie de capacidades, por ejemplo, haber alcanzado el estadio de las operaciones concretas, y por ello pues va a poder realizar operaciones cognitivas como son el análisis, la síntesis. También tiene que hacer determinadas actividades psicomotoras y cognitivas ya, porque si no, no va a poder empezar a leer, ¿no? Entonces vamos a ver ahí que las operaciones concretas tienen que haber superado, según esta concepción biologista, y también que las actividades psicomotoras y cognitivas, también una determinada serie de ellas, también se tienen que haber alcanzado, ¿no? Esos hitos se tienen que haber logrado, si no, no puedes iniciar el aprendizaje lector. Estos prerequisitos se encuentran entre los prerequisitos más citados se encuentran pues el desarrollo del lenguaje oral. Si no tienes desarrollo del lenguaje oral, pues no vas a poderte poner a leer un vocabulario básico, claro, pues que tiene que echar mano de una serie de palabras que él ya tiene introducido entre su cabeza. El desarrollo de la memoria a corto y largo plazo, porque si no tienes desarrollada la memoria a corto plazo y a largo plazo, no vas a poder recordar las palabras o el significado de las mismas, y entonces poder comprender el texto e incluso recordar cómo se pronuncian esas sílabas que tú estás leyendo, ¿no? Es decir, cómo se pronuncia todo aquello. Si no tengo desarrollada esa memoria a corto plazo y a largo plazo, no podré tampoco incorporar la lectura de forma exitosa. También es importante otro prerequisito, el análisis, la síntesis, las inferencias, la conciencia fonológica y el desarrollo grafomotor. ¿Qué críticas encontramos? Pues, por ejemplo, en lo del maduracionismo, ¿eh? Que es un apelativo peyorativo, porque dice
que la maduración es un continuo y es muy difícil detectar el momento exacto para aprender a leer, porque a lo mejor cada niño tiene su momento y no lo sabemos ver exactamente. Los que defienden el aprendizaje precoz se oponen a esto porque no quieren esperar las pruebas para detectar el momento más adecuado para iniciar el aprendizaje, como el test ABC de Fillo, no permiten relacionar los resultados y el éxito del fracaso lector. También falta validez, porque tenía mucha carga perceptiva y motora, cuando lo más importante son las capacidades lingüísticas, o se crean expectativas negativas en los niños. Bueno, si las pruebas se analizan el grado de desarrollo de las capacidades relacionadas con la lectura, sirven para realizar programas de actividades que faciliten a los niños alcanzar los niveles deseados. Vale. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente, de cuando empezar a leer, estaría basada, cuál es el momento óptimo, estaría basada en las teorías de Vygotsky, que dice que el aprendizaje es anterior al desarrollo y que gracias al aprendizaje se alcanza el desarrollo. Y esto es lo que es la CDP. Recordemos, la zona desarrollo próximo, en la que el niño puede aprender con ayuda de un educador o de un compañero más experto. No hace falta que sea un adulto, incluso un compañero que ya sabe hacer algo le puede ayudar, le puede echar una manita. Entonces, la visión de Downing del 74 aúna estas dos posturas. Por un lado nos dice que el niño va a necesitar tener desarrolladas una serie de capacidades, que son las que acabamos de comentar antes, como por ejemplo conocer el significado de las palabras que lee, porque si no sabe lo que significa, mmm, no sé, una palabra, si no sabe lo que significa bicicleta, o sea, si no entiende el significado de la palabra bicicleta, aunque pueda leer bici, si no sabe lo que es una bici, pues no va a entender lo que quiere decir. Entonces tiene que tener desarrolladas las capacidades de comprender ciertos significados de lo que está leyendo. Y es muy importante también la conciencia fonológica y saber cómo se pronuncian estas palabras y pronunciarlo de forma adecuada para así poder echar mano de este archivo que tenemos en esa ruta y poder entenderlo. Si no, no lo va a poder hacer. Entonces, esto es interesante de lo que sería la primera teoría, que era esta. Digamos que la primera que era esta, la biologista, que dice que el niño tiene que tener prerequisitos y entonces nos dicen, sí, 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 cierto es. Downing nos va a decir, sí, sí, lo yo a uno las dos posturas. El niño tiene que tener una serie de capacidades, como conocer el significado de las palabras que lee y la importancia fonológica, y también luego está aún la siguiente postura, que es la de Vygotsky, que a través del aprendizaje vamos a poder desarrollar todos los prerequisitos como el vocabulario y la conciencia fonológica. O sea que sí que Vygotsky, recordemos que lo que acabamos de ver es que dice que el aprendizaje es anterior al desarrollo. O sea que yo no me desarrollo y entonces aprendo, sino que el aprendizaje va a influir en mi desarrollo. Entonces, por eso dice que a través de del aprendizaje vamos a poder desarrollar los prerequisitos como lo que es en el vocabulario o como lo que es la conciencia fonológica. Aquí, en España, gran parte de los maestros, aunque presenten experiencias con el lenguaje escrito desde que el niño se escolariza, a partir de los 2 o 3 años, que es cuando se empieza a enseñar el código escrito a través de los métodos. Y hay un acuerdo, que en un momento dado el niño tiene que conocer este código, ya que es imprescindible para poder leer y escribir. Y el docente decide cuándo y cómo se abre este código. Tenemos a Glenn Doman, que en Estados Unidos, y Cohen en Francia, dice que el niño puede empezar a leer antes de los 5. Doman, bueno, hizo pues, hay una serie de pruebas con niños incapacitados en Filadelfia hace medio siglo. Y luego, pues nada, pasó esa metodología a todo tipo de niños, de bebés, que presentan láminas y que defiende que la enseñanza la empiecen a hacer los padres desde casa. Cohen dice que a partir de los 3 años se puede empezar con proyectos globales, en lo que el texto escrito aparece en trabajos de los niños y el ambiente del aula. ¿Qué crítica encontramos a esto? Pues que a lo que proponen estos dos, pues que el niño lee porque reconoce algunas palabras y solo demuestra que el niño realiza asociaciones entre lenguaje escrito y lenguaje oral, pero no es un sentido estricto de la lectura. O sea, hacer una asociación entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral está muy bien, pero no es lectura en sentido estricto, pero no es un paso. Sí sirve para desarrollar otras capacidades relacionadas con la lectura y que van a influir en el proceso de aprendizaje posterior, como es el interés hacia el lenguaje escrito, la motivación. Lo más positivo, pues que adaptamos la metodología a las capacidades de los niños y no hay que esperar a los 6 años para presentarles este texto escrito. Así pues, ¿qué prerequisitos vamos a necesitar para iniciar el aprendizaje lector? Pues una percepción que tiene que ser tanto auditiva como visual, lo que llamamos la conciencia fonológica, la auditiva,
Y lo visual, claro, yo si no veo el texto, no lo voy a poder leer. El lenguaje oral tiene que tener adquiridas las principales estructuras de lo que es el lenguaje oral, como es la fonética, sintética y semántica. El vocabulario, que es comprender las palabras que van a leer. Conciencia fonológica, ser conscientes de los fonemas que están formando las palabras. Y las operaciones cognitivas, pues lo que viene siendo análisis y síntesis. Entonces, todo esto son prerequisitos, si no, que necesitamos para que sea el aprendizaje lecto. Bueno, hasta aquí el tema.